Era la intervención del asambleísta por Guayas, Guido Chiriboga. Vamos a escuchar ahora la participación de la asambleísta Gisela Molina. Muy buenas tardes, compañeros asambleístas, señorita presidenta, medios de comunicación y ecuatorianos que están al pendiente de que esta situación crítica por fin tenga un norte. Queridos asambleístas y ecuatorianos, es imposible seguir jugando con la vida de los ecuatorianos, que cada vez que pasan los gobiernos de turno se siga manejando la seguridad y la vida de los ecuatorianos como un juego, con decretos, con acuerdos y con la poca voluntad que siempre han venido haciendo. Hoy más que nunca nuestra obligación como asambleístas es cumplir el deber y hoy lo vamos a dejar mostrado en este pleno de la Asamblea Nacional de un periodo que tal vez sea trascendental, histórico, que como es un tema de inicio va a tener sus lados y sus posturas, pero hoy más que nunca tenemos la obligación de tener un sendero para dónde caminar. Quisiera enfatizar de cómo ha sido la vida de los policías y de la fuerza pública en el Ecuador y cómo ha ido perdiendo la posibilidad de tomar incluso su propio punto de trabajo, de defensa, e incluso la defensa de su propia vida. Tenemos que entender que dentro de estas fuerzas del orden se ha politizado también y existen diferentes jerarquías que han ido manipulando de etapa en etapa y de décadas en décadas hasta concluir con la situación que hoy en día nos encontramos, que la vida de los policías ha sido negociada como un aparato de mercancía común y como ustedes se darán cuenta, han habido asesinatos que nadie ha reclamado por la vida de aquellos e incluso piensan que los policías no son seres humanos o no tienen familia, porque nadie, incluso de parte del Estado, se ha visto que han hecho esa investigación o a la vez hacer ese trabajo puntual que se necesita hacer con esas familias, con esos niños, y estamos hoy en día como estamos. La ley habla de una justa remuneración, ayudas psicológicas, temas que de verdad me parecen importantes. ¿Por qué no debería felicitar el trabajo que ha venido haciendo la comisión hasta ahora? No ha sido fácil iniciar. Todo lo que tiene un inicio tiene diferencias, tiene desacuerdos, pero aquí estamos para dar la cara. Pero sí deberíamos puntualizar temas como, por ejemplo, ya era hora de que estas cosas se tomen en cuenta, porque no es justo que exista una estadística tan crítica en el 2020, 2021. En el 2020, 7 policías asesinados en el ejercicio de sus funciones y no pasó nada. En el 2021, 13 policías asesinados y en el 2022, en lo que va del año, del primer trimestre, ya hay 7 policías uniformados que han sido asesinados. En esa situación, en esas condiciones, no podemos hablar de una seguridad o de un país, de un Estado de Derecho, sino más bien un Estado que ha perdido todas las posibilidades de la seguridad, de convivencia ciudadana. Quisiera que tomemos en cuenta que hemos sido muy indiferentes, sí, en muchas instancias, tal vez en mi caso es la primera vez que estamos aquí como actores políticos, pero han venido sucediendo casos de que los policías en uso de sus atribuciones en las funciones han hecho uso de la fuerza y que ellos han sido judicializados, muchos de ellos han sido quitados incluso de funciones y que no se han podido defender y que no ha habido la defensa necesaria. El Estado no se ha mostrado como debería haber sido con aquellos. En esa situación no deberíamos confundir la situación crítica que vive el país con el tema de la delincuencia, que necesitamos dar una respuesta inmediata, y en esta misma ley tratar de confundir y satanizar las protestas sociales, que sí deben haber sus cambios, que estamos de acuerdo, que todo Estado tiene derecho a manifestarse a medida de sus condiciones. Lo que aquí nosotros no podemos aceptar y que nunca más se repita, de que a veces estamos hablando y victimizando ciertas cosas, pero también estamos hablando de que en ciertas protestas no se diferencia si son protestas pacíficas o son más bien marchas de delincuencia organizada, como fue la destrucción de la Contraloría General del Estado, que nunca más nadie habló y que nadie está hablando de cuántos millones de dólares costó la recuperación de aquello.
dinero del Estado ecuatoriano. Hoy en día sabemos que las penitenciarías han tomado su rumbo y sus propias decisiones y que son ellos quienes manejan cada espacio donde se llamaban o supuestamente se llaman centros de rehabilitación social, que me da mucha pena de que se llamen así porque realmente son espacios donde se va a entrenar personas para que salgan con mucho más experticia en el grado delincuencial. Comparto con algunos compañeros asambleístas que hablaron que esta ley no será la solución definitiva de lo que nosotros esperamos tener un país, un Ecuador de paz, un Ecuador que no se asesinen más a inocentes y que no se prive ni se quite la vida de personas que salen con toda su libertad hacia las calles o hacia sus lugares de trabajo para cumplir con sus metas y sueños que tenemos anhelado. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta lo que viene sucediendo hoy en día. Alguien en son de broma o de rumor en esta Asamblea Nacional, en este periodo, dijo: compañeros, en este gobierno las penitenciarías se van a trasladar a las calles. Pues felicidades, esa es la realidad. La penitenciaría del litoral, la más temerosa, ya está en las calles, no solamente de Guayaquil. Y quisiera decirles con mucha pena que mi provincia, que era una de las más seguras en tiempos pasados, hoy en día ya no se puede hablar de eso. Tenemos asesinatos, robos todos los días, tenemos secuestros incluso. Esa es la cuota que nos ha dejado la delincuencia organizada que opera en este país. Quisiera dejar mi posición de apoyo al trabajo que ha hecho la comisión, los compañeros asambleístas, y si es que hay que hacer cambios puntuales en el tema de las protestas sociales, lo vamos a hacer. Pero hoy esta ley tiene que ser aprobada porque nosotros no podemos nunca más ser parte al menos de un tema mediático de chantaje a que la delincuencia siga tomando cada vez más un paso agigantado adelante de la población que necesita vivir en paz. Para mí las sorpresas más grandes y más penosas son decirles a los ecuatorianos que la delincuencia que hoy en día acecha contra las familias no es verdad que nace en las calles, donde que pensamos que es ahí donde se forma la delincuencia. En el periodo de Lenín Moreno nosotros tuvimos un montón de situaciones desastrosas que nos dijeron: el robo de los hospitales, que se armaron incluso de un montón de desfachateces para desfalcar al Estado. Pero hoy en día esos nombres que fueron parte de Lenín Moreno acechan por aquí, en el mismo grupo político. Y eso nos hace entender que las cosas no siempre han sido como nos quieren hacer creer. Hoy más que nunca para nosotros que estamos iniciando una carrera política es importante darle una respuesta a los ecuatorianos, y esa respuesta es aprobar esta ley por la seguridad que creemos que vamos a alcanzar. Y también debemos reconocer de que sí, es un gobierno que no tengo idea cómo es que llegó ahí, pero sí necesitamos y le pedimos que ya concreten cada ministerio su trabajo y dejen de estarse peleando, como hoy en día se ve todos los días en la posta, las discusiones de la alcaldesa de Guayaquil con el gobernador del Guayas, que el uno se convierte en Spider-Man, que el otro quiere hacer seguridad, que no trabajan en conjunto. Mientras tanto, la ciudadanía que nada tiene que ver muere de manera injusta en las calles. Es el pedido muy puntual y nosotros estamos prestos y dispuestos a hacer un aporte y a trabajar por la seguridad que creemos que vamos a conseguir con la aprobación de esta ley para todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Molina.